Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en la segunda revolución industrial dentro del tema de la revolución industrial. Recordemos que la segunda revolución industrial se extiende entre 1870 y 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial, y va a suponer que la revolución industrial, la industrialización, sale de las Islas Británicas. Como podéis observar en el mapa de la derecha, vemos que Gran Bretaña había sido el núcleo inicial de la revolución industrial en el siglo XVIII, lo que llamamos la primera revolución industrial, pero que ya en el siglo XIX se extiende al resto de Europa del norte y central, zonas de Francia, Bélgica, Países Bajos y sobre todo en Prusia, ¿no? Lo que luego va a ser Alemania, esa zona, pues ahí se va a extender a lo largo del siglo XIX, incluso a finales del siglo XIX a algunas partes también de España. Bien, entonces esta segunda revolución industrial ya supone la extensión de esta industrialización, pero también supone unos cambios en las fuentes de energía. Se va a empezar a utilizar menos el carbón para utilizarse más unas nuevas fuentes de energía como son la electricidad y el petróleo, a partir de 1870. También surgen nuevos sectores industriales como la automovilística. El sector automovilístico empiezan a fabricarse los primeros coches, los primeros automóviles, sobre todo. Destacamos a Henry Ford, que creó un coche utilitario para familias de clase media. También tenemos la industria química, dentro de la cual entraría la farmacéutica. Se inventa la penicilina y por lo tanto empieza en Múnich, en Bayern, empieza a impulsar los primeros medicamentos utilizando la penicilina. También tenemos la industria de la construcción con la utilización de cemento armado, un cemento mucho más fuerte, más potente, que va a permitir construir los primeros rascacielos en los centros de las ciudades, sobre todo de Norteamérica. Recordemos la Gran Manzana de Nueva York. La producción empieza también a modificarse poco a poco y se va a empezar a fabricar en serie o en cadena. Es lo que veíamos en la película de Tiempos Modernos, cuando un mismo obrero se encarga simplemente de un eslabón de una cadena de montaje. Este sistema, llamado también Taylorismo, porque un ingeniero llamado Taylor en su fábrica lo puso en práctica, va a permitir fabricar más en menor tiempo, pero sin embargo, como bien sabéis, para el obrero es bastante extenuante y bueno, mentalmente pues agotador, ¿no? Pero bueno, esta producción en cadena o en serie, el Taylorismo, va a permitir que se fabrique todavía más en menos tiempo a lo largo de la Europa industrial. Las empresas, para poder competir mejor entre ellas, porque surge una gran competencia, van a tener que unirse entre sí. Muchas veces son concentraciones empresariales, los que llamamos los holding. Estos holding permiten competir mejor contra otras empresas. Y lo más destacable de este punto, sobre todo, es cómo la revolución industrial sale de Europa e incluso se extiende a países extraeuropeos, como son Estados Unidos y Japón. Estados Unidos, después de su independencia, había iniciado la Guerra de Secesión, que es una guerra civil entre el norte y el sur de las antiguas colonias, que ya estudiaremos más adelante, y se estaba extendiendo hacia el oeste. En este mapa vemos cómo los Estados Unidos inician la gran marcha hacia el oeste, como se llama, ¿no? La marcha hacia el oeste, conquistando territorios incluso a otros países como México, ¿sí? Y llegando a la costa occidental hacia 1820, 1840, llegando a la zona de California. Y bueno, también le arrebataron muchos territorios, como sabéis, a México, ¿no? Y a las antiguas colonias españolas. E incluso veis que van a llegar a Hawái y Filipinas, que se lo conquistarán a España en 1898, también Puerto Rico y bueno, Alaska, que va a ser una compra que le van a hacer a Rusia. Bien, pero al margen de esto, la marcha hacia el oeste va a hacer que los estadounidenses descubran grandes pozos petrolíferos en el medio oeste, en el centro de Estados Unidos, y por supuesto la aniquilación de muchísimas tribus de pieles rojas de los indígenas, que van a quedar relegados, confinados en las reservas.
que son tierras para los pieles rojas, que van a ser las más pobres, las menos lustrosas y las menos ricas, porque las demás se lo van a quedar los blancos. En cuanto a la extensión de la industrialización en Japón, hacia 1860 Japón se encontraba todavía en plena época feudal. Había señores feudales que son los que todos conocemos como los samuráis, que desde sus castillos dominaban unas amplias extensiones que controlaban a unos vasallos, a unos siervos. El Japón feudal había dejado a la isla de forma bastante antigua, de forma muy tradicional, pero de pronto llegó al poder de Japón una dinastía nueva, la dinastía de los Meiji, con el emperador Mutsuhito al poder. Mutsuhito se preocupó de modernizar Japón, cambió las costumbres, occidentalizó la vestimenta, los medios de transporte, los edificios, es decir, convirtió a Japón en un país de imitación de Occidente, es decir, como un país europeo. Este proceso histórico fue acompañado también de una industrialización de la isla y es conocido como la Revolución Meiji. Japón, sin embargo, va a tener un inconveniente muy grande en esta gran revolución Meiji, y es que va a necesitar muchas materias primas, y tengamos en cuenta que Japón es un archipiélago, entonces las materias primas están muy limitadas. Por eso van a tener que saltar, van a tener que conquistar territorios en el continente asiático, van a tener que conquistar, por ejemplo, territorios de Asia, del Pacífico, e incluso ya veremos que absorberán Corea, absorberán también parte de China, pero eso ya es otra historia que veremos en otro tema. Bueno, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Nos vemos pronto.